Habíamos programado un tema sobre efectos de la radiación en componentes electrónicos y para ello tenemos muy gustosamente como invitado al doctor Raúl Velasco. El doctor Raúl Velasco es natural de Montevideo, Uruguay, pero actualmente reside en Grenoble, Francia, ¿no? Donde ha realizado sus estudios de grado y posgrado en el Instituto Politécnico de Grenoble, ¿no? Y actualmente ostenta el grado de doctor en ciencias. Actualmente es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia desde el 2001, dentro del laboratorio TIMA, ¿no? Este laboratorio que se encarga de las técnicas informáticas y microelectrónicas para la arquitectura del computador. Es líder del grupo sobre arquitecturas robustas para la integración de sistemas, justamente en el laboratorio TIMA, y es miembro del comité científico desde 1998. Tenemos el grato honor de contar ahora con su presencia y pues le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Raúl, allá en Francia. ¿Cómo está usted? Y muchísimas gracias por aceptar participar de este programa sobre Hablemos de Ciencia. Bueno, muy buenas tardes a Bill y al profesor Ricardo Pérez y al profesor Saúl. Y muchas gracias a Bill por esta oportunidad que me das de participar a esta emisión radial a distancia. Estamos en un mundo todo a distancia, pero que será seguramente muy benéfica. Entonces, ¿quieren que inicie hablando de la temática o algo más antes? Doctor Velasco, me gustaría antes de entrar en este tema por el que estamos con su grata presencia, comentarnos algo. Usted se encuentra en Francia al momento, ¿cómo está el ambiente, el clima? Puesto que acá en Perú ya empezó, ¿no es cierto?, la época de frío, estamos entrando a la fase más fría del invierno, y bueno, en Francia tengo entendido que usted está allí. ¿Cómo se encuentra? Coméntanos brevemente. Bueno, estamos aquí. Normalmente el mes de mayo es el mes más lindo del año y este mayo es el mes más feo del año. Así que estamos con un tiempo medio malo, con lluvias, con viento, pero bueno, el verano se nos viene encima. En un poquito menos de un mes ya estamos en verano. La situación en Francia está, bueno, como Europa, con toda una cierta tensión por lo de la crisis que aparentemente se está instalando, pero bueno, hay que ser optimistas y esperemos que todo va a evolucionar hacia el buen sentido. Efectivamente, la vida continúa, hay que sobreponerse a los problemas, esta incertidumbre internacional que ha surgido en base al conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, y bueno, todo este cúmulo de países aliados a uno y otro ha generado pues una tensión, como usted lo dice, pero más allá de eso, nosotros no podemos parar en la temática de seguir abordando temas científicos, y hablar de radiación, pues precisamente es uno de los temas que tiene interés en cualquier persona de a pie, puesto que un componente electrónico está pues presente casi en todos los elementos de objetos ahora, y de celular, inclusive hasta ropas que tienen componentes electrónicos. Usted nos va a hablar un poco de esto, doctor Raúl Velasco. Bueno, entonces les voy a hacer un poco el histórico del asunto para que vean cómo se presenta la situación. El tema de los efectos de radiaciones naturales estamos hablando, o sea, las radiaciones presentes en el entorno en el que funciona un circuito o un sistema, lo que sea. Yo empecé con este tema a los finales de los 80, a trabajar con la Agencia Espacial Francesa, CNES, y me pidieron que haga un primer estudio, el primero de Francia, para aplicaciones satelitales, porque obviamente el problema se presentaba para satélites en la época, dado la tecnología que era obviamente prehistórica respecto a la actual, y para lo cual partículas con muchísima energía pueden provocar problemas, lo que no era el caso para tecnologías de ahora, con las partículas presentes en nuestra atmósfera terrestre. Entonces, a partir de ese momento se empezó a estudiar el tema en Francia con todos los partners del caso, hicimos ensayos, hicimos un montón de cosas, hicimos incluso experimentos en satélites, mandamos experimentos a satélites, y poquito a poco, en paralelo con todo eso, la tecnología, la industria de la microelectrónica progresaba
avanzaba a fondo con la miniaturización, llegando actualmente a, como lo saben todos, a 20 nanómetros prácticamente, y seguimos para eso para adelante, lo que hizo que hace unos años se empezó a hablar de los efectos de radiaciones en circuitos integrados presentes en la atmósfera terrestre. Entonces, ahí fue que la cosa tomó ya un nivel mediático muy importante y una gran cantidad de centros y de academias se pusieron a estudiar el problema, que es ahora Vox Populi prácticamente. En América del Sur incluso nos piden mucho de presentar este tema en conferencias, en seminarios, en Europa también, por supuesto, pero ya hay muchos grupos de investigación trabajando en esto. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta o si sigo. Como todo esto está interesante lo que usted nos advierte, doctor Raúl Velasco, lo estamos escuchando atentamente. Entonces, le voy a dar una primera pista de cuál es el problema, porque puede ser confuso para la audiencia de saber de qué estamos hablando. Entonces vamos a hablar claro. En un circuito integrado, la digital, digamos, porque después es otro tema si hablamos de otro tipo de circuitos integrados, vamos a hablar del problema más concreto, que es las informaciones digitales, los ceros y los unos, como lo saben todos, son memorizadas en celdas memoria. Y hay una memoria que tiene bits, y los bits forman palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están memorizados de manera permanente hasta que uno vuelve a escribir nuevamente en la memoria. Y el valor se mantiene hasta la nueva escritura. Puede ser leído, no es modificado, y puede ser reescrito. ¿Qué pasa? Una partícula le pega al circuito integrado. Cuando hablo de partícula, hablo de cualquier partícula que sea un ion pesado, que sea un protón, un neutrón, y ahora se está hablando ya de otras partículas ya mucho más complicadas, o sea, más pequeñitas, que son los muones, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos de la típica, el impacto de una partícula cargada, un ion, que atraviesa el circuito. Cuando la partícula en cuestión, si es cargada, atraviesa el circuito, todos sabemos que las cargas de signo contrario que atrae cargas de signo contrario y repele cargas del mismo signo. Entonces, ¿qué pasa? Se crea lo que se llama una acumulación de carga, una carga que se produce por la atracción de las cargas de signo contrario y la repulsión de las cargas del mismo signo. Esa carga va a quedar allí en el sustrato del circuito, pero ¿qué pasa? Si hay un campo eléctrico cercano, cosa que es casi siempre el caso, campo eléctrico más carga implica movimiento de la carga, y movimiento de la carga implica un pulso de corriente. Entonces, si me repito, la partícula interactúa, se genera una carga, esa carga se pone en movimiento si cerca de ella hay un campo eléctrico. Un campo eléctrico lo hay cuando hay un transistor que está en el estado off, porque si está en el estado on, está pasante y no hay campo. Si está en el estado off, hay un campo eléctrico y ahí eso puede provocar entonces el movimiento de la carga generada por la partícula. Entonces, si uno analiza una celda de memoria, y los audientes, la audiencia que sea ingenieros electrónicos, estudiantes, etcétera, etcétera, lo sabe muy bien, una celda de memoria son dos inversores que están conectados, y cada inversor es un transistor P y un transistor N. El funcionamiento de un inversor está clarísimo. Si el transistor N está pasante, entonces hay un 0 que se vuelve un 1 del otro lado y se mantiene, o recíprocamente. Lo que es importante es que ese sistema, dos inversores que están uno contra el otro, mantiene el contenido hasta la próxima escritura. ¿Qué pasa si la partícula le pega ahí? La carga que va a ser generada va a estar forzosamente cerca de un transistor off, porque en cada inversor hay un transistor off y un transistor que está en estado pasante. Quiere decir que una celda de memoria es el blanco perfecto para provocar un error provocado por las partículas. ¿Por qué? Carga más transistor off implica pulso de corriente generado por el movimiento de la carga. Pulso de corriente en una celda de memoria implica que la celda no sabe que es un pulso intruso y lo va a considerar como una señal que le llegó, y el contenido de la celda de memoria va a lo que se le llama
bascular, no sé si se dice en español, pero va a cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. Conclusión. Teníamos un valor en una celda de memoria, la atravesó una partícula cargada y el valor cambió sin ninguna otra consecuencia. Ahora, imaginemos qué pasa si cambia un bit en una memoria. Bueno, hay tres casos claros. Uno, el bit no es utilizado, o sea que cambie o no cambie no nos importa, no tiene ninguna consecuencia. Dos, el bit ya fue utilizado, tampoco tiene importancia porque lo van a volver a escribir en el futuro o lo que sea. Tres, el bit hace parte de los datos que van a ser utilizados por la aplicación que está corriendo o por lo que sea en el circuito integrado en cuestión, y ahí puede tener consecuencias de varios tipos. Entonces voy a hacer tres casos. Si tomamos un procesador, pueden pasar muchas cosas, bastante difíciles de resumirlas, pero en 3 palabras se puede decir. El error puede no tener consecuencias, puede provocar una salida errónea, o puede provocar directamente un cortocircuito. Entonces se llaman errores soft y hard. Entonces, cuando uno le explican eso, dice, ajá, interesante, pero uno científico dice, ok, vamos, estamos hablando de los años 80, vamos a ver qué es todo esto. Y ahí fue que desarrollamos una plataforma de test para poder testear cualquier circuito, en particular circuitos complejos como procesadores. Como lo sabemos todos, los procesadores están en todas las aplicaciones prácticamente y controlan todo y es el circuito crítico para este fenómeno. Entonces empezamos a hacer experimentos, empezamos a aprender y poquito a poco fuimos definiendo una metodología para testear, para identificar los errores, y una segunda etapa fue cómo hacer para hacer frente a los errores para que no tengan las consecuencias negativas del caso. Y ahí estamos desde hace ya varios años, pero el cambio importante, como lo dijo hace poco, creo que fue Avido, no sé si fue Ricardo, pero el problema es que actualmente estamos en un entorno atmosférico que no tenía ninguna consecuencia hace unos 10-15 años en la tecnología del caso, y que actualmente demostramos, y ahora después les voy a dar detalles, que sí tiene consecuencias y no somos los únicos a haberlo demostrado, y que cualquier operación, cualquier aplicación funcionando en la atmósfera terrestre está expuesta a potenciales errores provocados por los neutrones que nos llegan a nivel del mar, como fruto del impacto de las partículas que están en el espacio, más que nada de las que nos llegan del Sol, que llegan a la atmósfera terrestre, le pegan a los átomos presentes en la atmósfera, se crea lo que se llama una lluvia de partículas, que poquito a poco se van volviendo a repartir, a romper en partículas más sencillas, más elementales, y a nivel del mar, para que tengamos una referencia clara y neta, la referencia es Nueva York, obviamente, y nos llegan 14 en promedio neutrones por centímetro cuadrado y por hora. Entonces la pregunta es, ¿14 neutrones por hora por centímetro cuadrado? Bueno, pero no es nada eso. Para empezar, un neutrón es neutro, no puede hacer nada un neutrón, porque no puede ionizar, como expliqué hace un rato. Pero la respuesta es inmediata. Un neutrón tiene energía. A pesar de que no tienen mucha energía, los neutrones le pegan al circuito, atraviesan el avión o lo que sea, o la máquina en que está instalada el circuito, llegan al silicio y ahí le pegan de repente a algún átomo presente en el silicio y le transmiten su energía, que se resulta en una ruptura del átomo en cuestión en diferentes partículas, y todas cargadas porque el átomo es neutro, pero si lo rompemos, cada una de ellas es cargada. Esas partículas intrusas, secundarias, disculpe, no entendí. Bueno, entonces continúo porque pensé que alguien quería hacer una pregunta. Entonces las partículas secundarias provocadas por el impacto del neutrón atmosférico con el circuito del silicio pueden producir la carga en cuestión de que hablamos, y errores si se producen en una memoria en la cual
el dato va a ser utilizado por el programa en el futuro próximo. Y esta es la situación, no sé si les quedó clara. Bien, sí, doctor, una consulta directa. Sí. La experiencia que usted tiene en este ámbito, seguramente tiene muchas aplicaciones. ¿Podría comentarnos algunas de ellas? ¿Ejemplos? Ejemplos, efectivamente, doctor. Sí, perfecto. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue tratar de ver si era real todo esto, porque una cosa es hablar, real que puede pasar, etcétera, etcétera. Y desarrollamos una tarjeta memoria de 1 gigabit, supongo que es un lenguaje que todos hablan, el giga son 1 millón de megabits, y que dije, bueno, si al nivel del mar nos llegan 14 neutrones por hora por centímetro cuadrado, para que haya un error hay que esperar de repente años. Entonces dije, yo no puedo hacer eso, yo quiero un resultado concreto. Si uno va a más altura, obviamente la ducha de partículas es más elevada cuanto más alto vamos, porque está demostrado más o menos por medidas y todo que cada 3.000 metros más o menos tenemos un orden de magnitud más de neutrones. Entonces, ¿qué pasa? A la altura de un avión, en principio, hay 800 neutrones por hora por centímetro cuadrado. Entonces yo me dije, bueno, voy a llevarlo al avión, mi experimento con pilas, lo voy a conectar en la sala de embarque y cuando llegue a la sala, al aeropuerto de destino, voy a ver qué contenido tiene la memoria. Y el primer viaje que hice con ese experimento, no vi ningún error y me dije, bueno, esto es un cuento chino seguramente, o quién sabe. El segundo viaje, no me acuerdo si fue un viaje a Perú, pero creo que sí, observamos como 15 errores. Entonces uno cuando ve eso con sus propios ojos, salió con la memoria con un valor y llega con la memoria con 15 bits erróneos. Lo motiva enormemente a estudiar el tema. Y desde entonces estamos tratando, por un lado, de tener datos estadísticos que muestran que la problemática existe, que los métodos de simulación y los modelos y todo son correctos, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo. Y para comentarles todo, la última vez que estuve en Perú, dentro del marco de un proyecto en el cual esto que estoy hablando es el objetivo mayor, se llama Harmless, H-A-R, Harmless, como fuera, y es un acrónimo, High Altitude Radiation Laboratory, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese proyecto, que es con un partner de la PUCP, de la Católica de Lima. Doctor Velasco, si me está escuchando correctamente, quisiéramos confirmar porque tenemos un bajón en la línea. Sí, y ahora sí estamos bien. Bueno, en la última parte usted explicaba que a mayor altura, a mayor altitud, hay una mayor cantidad de neutrones. Y bueno, pues su experimento ha desarrollado también parte de su experimento por cielo peruano, así lo entendí. Y bueno, pues los resultados de este experimento, doctor, ¿en qué medida puede encontrar otras aplicaciones en cuestiones de la vida diaria, digamos, o en algún ámbito científico? Sí, bueno, eso es lo que más hemos pensado, porque es verdad que hay que evitar problemas. Yo diría que por ahora lo que nos parecía más pertinente de mencionar como potencial problemática en la vida real nuestra, a nivel del mar y todo esto, o en altura, si hay, obviamente hay ciudades en altura y todo, es el transporte, lo primero de todo. ¿Por qué? Porque los automóviles tienen cada vez más electrónica. Puedo dar solamente un ejemplo personal que yo viví, y tengo testigos porque éramos varios del laboratorio que estábamos en un carro alquilado, nuevito, y súbitamente, sin que hayamos hecho nada del auto, todas las luces del auto se pusieron a prender y apagar, todas juntas. Entonces, como lo sabemos nosotros, la manera de borrar un tal error
es cortar la electricidad, o sea, cortamos las llaves, apagamos la llave del auto, volvemos a prender y todo en orden. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo que vale la pena mencionar y que hace parte del estado del arte actualmente cada vez que hay una conferencia en esto, es en Bélgica, en las elecciones, no me acuerdo exactamente en qué año, pero hace poquito, hubo elecciones electrónicas por internet y hubo un error de exactamente 4.096 votos entre la parte manual y la parte electrónica. 4.096, para todos los que entienden el binario y todo, está claro que es un bit que cambió, porque 4.096 es 2 a la potencia 12. O sea, es el bit número 12 de un bit que cambió y bueno, por ejemplo, no tenemos trazas de que haya un diagnóstico, pero da que pensar en eso. ¿Qué otro ejemplo puedo mencionar? Cuando hubo el accidente de avión de Air France, ¿se acuerdan? El avión que iba de París a Río, creo que era. Yo enseguida pensé en un problema del piloto automático que dio una mala información y que el piloto la siguió y bueno. Y hablé con la gente que se ocupa de la fiabilidad y todo esto, y la respuesta que me dijeron fue: muy buena tu teoría, pero lamentablemente no te podemos dejar intervenir. Y obviamente la respuesta final fue otra, fue unos captores, unos sensores, etcétera, etcétera, que estaban mal. Pero sigue todo pendiente. ¿Y qué más puedo comentar? Sí, quiero comentarle nada más, doctor Velasco, si me escucha, estábamos conversando sobre este tema y escuchándolo muy atentamente. Realmente con esto creo que los clientes un poco que paran a poner casi dicen: caramba, se puede alterar, no, de un momento a otro, sin intervención quizás de la mano humana del hombre, resultados como este que usted manifiesta de estas elecciones. Un bit ha cambiado de canciller o cambiado de ubicación, etcétera, y ha hecho que los resultados sean otros. Hay un error. En todo caso, hablando de lo que usted manifiesta, la fiabilidad de estos procesos. Es decir, los neutrones son tan poderosos de poder cambiar, quizás no solamente este resultado, sino lo que usted manifiesta también poder inducirle o generarle un tipo de energía, de modo que las luces de un vehículo puedan encenderse, por ejemplo, súbitamente. Y esas cosas. Realmente estamos escuchando un tema de investigación vanguardista, yo diría, puesto que si podemos en un futuro cercano convertir la energía que transportan los neutrinos en una energía útil, yo creo que estaríamos con energía suficiente en todo el planeta para poder satisfacer las demandas de la humanidad. ¿No le parece, don Velasco? Sí, muy interesante el comentario. O sea, la idea sería de aprovechar, bueno, de manera benéfica esta situación. Transformar la energía de los neutrones en energía para utilizar a nivel humano, bueno, habría que encontrar una buena patente, una buena idea y patentarla antes que nada. Pero no sé, lo que sí está claro es que uno de nuestros objetivos es difundir al máximo esta conjetura para que la industria de la microelectrónica tome las decisiones del caso. Porque ¿qué pasa? A todo problema hay solución, pero toda solución implica inversión y perder competitividad en el caso de que los otros digan: no, yo lo vendo, yo hago circuitos más rápidos, o circuitos más integrados, y como la gente no es consciente de la problemática, que no les importe que el circuito que sale más caro sea más robusto frente a la problemática. Les voy a dar una pista. Un circuito integrado, un procesador, por ejemplo, estándar, cuesta, pónganle, por decir cualquier cosa, $300. El mismo circuito que se haga, como les llaman aquí en esta terminología, endurecido frente a radiaciones, o sea, rad hard, el mismo circuito puede llegar a costar entre 4.000 euros, $4.000. Entonces, obviamente, una aplicación espacial no se puede jugarla de decir: bueno, pongo un circuito comercial y se acabó, porque si pierden el satélite por una particulita, es gravísimo, son millones de dólares que se pierden.
Pero una aplicación a nivel del mar, que tiene una chance bajísima de tener un error, nuestro perfil económico es tal que dice, bueno, no, ¿qué importa? Es un error cada 1000 años que nos importa. Y como dije hace un rato, lo grave es que la cantidad fenomenal de aplicaciones que funcionan a cada instante, a cada segundo, en todo el planeta, hace que las probabilidades que esto se produzca son muy altas. No hay que ser pesimistas tampoco ni paranoicos. Las probabilidades que un fallo tenga consecuencias críticas son bajas, porque dependen del contexto en que funciona la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como lo dijo uno de los participantes hace un rato, como estamos cada vez más con electrónica en todo y pronto ya van a aparecer los chips en el cerebro seguramente para quién sabe qué, hay que tomar en cuenta esta situación. Muy bien, doctor Raúl Velasco, realmente interesante lo que usted manifiesta. Vamos a dar el turno de participación al magíster David Román, que también tiene inquietudes. David, ¿te lo estamos escuchando ahí? Muchas gracias, Saúl, por el pase. Efectivamente, ¿no? Lo que nos viene contando el doctor Raúl es algo muy interesante, muy importante, porque, bueno, siempre uno piensa, ¿no?, que los circuitos que van a ser afectados por las radiaciones son aquellos circuitos que van a ir en plataformas satelitales, ¿no?, en las ondas espaciales, dado que el espacio realmente es un ambiente hostil. Pero darnos cuenta de que esos mismos efectos de la radiación sobre los componentes electrónicos puede pasar acá en la Tierra es algo que muchas personas no se lo esperan, ¿no? Entonces, realmente importante tomar conciencia al respecto. Yo quería consultarle al doctor Raúl sobre sus últimas experiencias en Bolivia, porque el otro día justamente me comentaba que en el Salar de Uyuni había instalado uno de sus experimentos y que justamente hoy día iba a ser una buena oportunidad para comentar acerca de los resultados que ha obtenido. Sí, eso fue muy interesante. Nosotros nos encontramos en Bolivia, efectivamente, y como toda conferencia, una de las cosas importantes, los resultados importantes de conferencias es establecer contactos y tener ideas de proyectos que uno no había tenido. Efectivamente, se me acercó el profesor o investigador, no me acuerdo, Israel Troncoso. ¿De dónde es él? ¿De Puno mismo? De Bolivia, de La Paz, creo, ¿no? Sí, él es de La Paz, de la Universidad Mayor de San Andrés. Exactamente. Y me dijo, bueno, yo estoy todas las semanas voy al Salar de Uyuni, tengo un escritorio ahí, ¿por qué no me da mi experimento para ver qué pasa a esta altura? Porque además, el hecho de que es un salar, hay probabilidades que haya los impactos de los neutrones generen partículas suplementarias, en particular litio, y que es agresivo. Efectivamente le dejé el experimento, se formaron a cómo utilizarlo, y en menos de una semana ya tenía errores. O sea que estamos considerando hacer quizás lo necesario para difundir en la comunidad científica e industrial del caso esa posibilidad como laboratorio en altura para tener experimentos objetivos que muestren el problema y la solución, la validez de la solución adoptada. Bien, interesante realmente, David Román, doctor Raúl Velasco, esta experiencia de poder compartir toda esta información. Antes de terminar el programa, doctor Raúl Velasco, nuestro público oyente también está conformado por estudiantes de educación básica, educación universitaria aquí del Perú y nos sigue también por canales de internet. ¿Qué decirles a ellos para iniciar un camino, el que usted lo ha iniciado y que ahora tiene propuestas interesantes, experimentos que desarrolla que tratan de buscar razones, ¿no?, a cuestiones que aparentemente tienen explicación, pero que sin embargo nosotros creemos que en el lapso de algunos años más o quizá en un corto plazo usted puede encontrar una forma, ¿no es cierto?, de, como decíamos, por ejemplo, aprovechar la energía de los neutrones y otras cosas. ¿Qué decirle a estos jóvenes? ¿Cómo motivarlos para que puedan iniciar este camino, esta senda de no decidir un sendero dedicado a la ciencia, dedicado a la investigación, ¿no, doctor Raúl Velasco? Bueno, yo diría que efectivamente es muy importante que se difunda esta coyuntura en las academias, en las universidades, porque se pueden hacer, y estamos pensando en eso, y tenemos algunos contactos en particular en Puno, con el decano de la universidad, ¿cuál era? No me acuerdo, pero de la ya no vendrá el nombre. ¿Cuál era? La Universidad del Altiplano de Puno.
Esa, sí, sí, exactamente. Creo que se llama el doctor José Cruz, ¿no? El decano. Ya. No sé si... Bueno, y él, la última reunión que tuvimos allí, en el marco del proyecto que mencioné, él manifestó un muy alto interés en que esta temática sea difundida a nivel académico. Entonces, la idea que tenemos es que nos parece que tendría que haber cursos en los que se incluye los cursos de microelectrónica o lo que sea, que se incluye esta temática como a considerar para que se sepa en la formación y sobre todo hacer algún trabajo práctico. Eso se puede hacer. En un lugar como Puno, más práctico que eso no hay, porque se puede ver con los propios ojos que eso pasó, y es verdad que los estudiantes pueden llegar a tener ideas innovantes, o sea que es muy importante que sean informados para que haya los intercambios del caso con las universidades para de repente en un futuro próximo dar un primer paso hacia esa difusión de la temática en academias. Lo que sería buenísimo, porque aquí, para decirles, en la universidad todavía no se aborda ese tema, se aborda ya a nivel de una tesis o a nivel de un proyecto de fin de carrera. Pero sería muy bueno que se incluya en un curso de diseño de microelectrónica, se diga, esta temática existe, se puede hacer frente a nivel del diseño, basta con agregar algunos transistores, mostrar las soluciones del caso y los talones de Aquiles, porque cada solución tiene su talón de Aquiles. Y la idea es encontrar la solución con un talón de Aquiles más pequeñito. Realmente muy importante y muy interesante lo que nos comenta doctor Raúl, y pues qué bueno que en Perú también se esté dando, ¿no?, la posibilidad de poder desarrollar proyectos de este tipo. Creo que es con el doctor Carlos Silva, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el que se está llevando a cabo este proyecto también. Y como una última consulta de mi parte sería usted que ha tenido la posibilidad de viajar por gran parte del mundo y ya nos comenta sus experiencias en Puno, en Bolivia, no sé si tiene experiencias en algún otro país, alguno de sus otros viajes, donde quizá se pueda hacer una especie de comparación y ver qué zona recibe la mayor radiación, o en qué zona usted ha podido ver que se han presentado los mayores errores en su experimento. Muy buena pregunta, muy pertinente, porque obviamente los experimentos que hacemos nosotros, el número de errores que observamos es bajo y no puede por ahora tener un valor estadístico. Entonces lo que estamos haciendo en el proyecto con el doctor Carlos Silva es uno de los partners de nuestro proyecto, el doctor Guillaume Hubert del CNES, de una de las divisiones del CNES, es un experto en la modelización del problema del entorno radiativo, y lo que estamos haciendo en este proyecto es experimentar y comparar las predicciones del modelo a las medidas para tratar de afinar el modelo y de justamente identificar el lugar o los lugares más pertinentes para instalar un laboratorio de altura para hacer esto, y que se vuelva una obligación en el diseño de circuitos integrados y sistemas. Y tenemos la esperanza de que uno sea uno de los candidatos. Entonces, ¿en qué países hemos hecho cosas? En Argentina lo tenemos en mente, pero todavía no lo hicimos, y de aquí a fin de año va a haber un experimento a 5.000 y pico de metros. En Francia hay 2 lugares en que se hicieron cosas ya, en montañas de aquí en los Alpes, y creo que se termina aquí los experimentos, porque obviamente implica viajones, implica tener algún contacto que se ocupe del experimento, aunque ahora los hacemos ya todos vía internet. O sea que, por ejemplo, en Puno consultábamos en paralelo por internet el estado del experimento. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, para avanzar en este proyecto, y esperamos que con Puno las cosas se concreticen, y con Lima también. Bien, interesante, doctor Raúl Velasco. Se cortó la última parte, pero el llamado que usted hace para que se pueda concretizar esta experiencia en estos 2 lugares del país, yo creo que es un paso inicial que se pueda dar en Puno y en Lima, y poder ver en la currícula, ¿no?, en la malla curricular de formación universitaria o de posgrado,
experiencias como esta. Yo creo que la vanguardia la pone precisamente gente como usted, hombres que viven, ¿no?, abocados a desarrollar este tipo de experimentos, u otros tal vez, y que puedan de esa manera contribuir a que la ciencia siga desarrollando el beneficio de la humanidad. Doctor Raúl Velasco, realmente un gusto haber compartido con usted en esta ocasión. Y finalmente, ¿qué más podemos abordar sobre este tema? Muchas gracias por esta posibilidad que han ofrecido de hablar de esta temática y difundirla ampliamente para que se dé un paso rápidamente hacia la etapa siguiente, que me parece claramente que va a ser hacer un primer intento de enseñarlo en la universidad, pero no a nivel de posgrado, a nivel más bajo, dándole un contexto que sea comprensible para la audiencia y que permita encontrar de repente nuevas soluciones, nuevas ideas que enriquezcan la temática. Muchas gracias por esta ocasión, doctor Raúl Velasco. Esperamos tener una próxima oportunidad compartiendo tal vez otro tema. Un abrazo para, entendemos, su país, aquí en América del Sur, pero hoy trabajando en Europa, en Francia específicamente. Yo les mando un abrazo a todos. Otra vez agradezco enormemente a David por la posibilidad que dio de hacer este primer paso, y agradezco a Ricardo y a Saúl lo que han hecho para que esta oportunidad exista. No, muchas gracias a usted, doctor Raúl, por su predisposición a poder participar en el programa, por su predisposición a compartir con nosotros toda su experiencia en el trabajo que viene realizando, que lo consideramos muy importante, y pues esperamos tenerlo en un próximo programa con nuevos temas, siempre al tanto de los resultados que sus investigaciones están dando. Y pues nuevamente muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes y cuenten conmigo para lo que sea. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, saludos para usted y para toda su familia, y que, bueno, pues los éxitos continúen. A ver, programa, entonces nos estamos escuchando la próxima semana igualmente. Efectivamente, profesor Saúl, pues muchas gracias a usted, a todos nuestros escuchas que siempre nos siguen sábado a sábado, y pues un abrazo a todos y hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana.